Digamos que la fotografía en Norte de Santander, mirando su perfil, hay como tres formas de hacer capturas con la cámara. Una es la de personajes y otra es la de, digamos, la arquitectura y los espacios en los diferentes municipios. ¿Qué trata de capturar en los municipios en cuanto a arquitectura, por lo menos esta fotografía? Esa fotografía me nació por varias razones. Primero, lógicamente, el tipo de arquitectura de la iglesia, que es parecida y me atrevería a decir algo como algo gótico, parecía a la iglesia de San Luis. Pero lo que quise retratar ahí, aparte de su hermoso paisaje, es el contraste que hay con los vehículos, con el entorno que se mueve, el mercado o los vendedores ambulantes. Eso era lo que yo quería retratar ahí y congelarlo, porque yo sé que en un futuro, por ejemplo, mi hijo irá a ese lugar, tomará la misma fotografía, será la misma iglesia, pero serán otro tipo de carros, otro tipo de vehículos, de pronto la montaña atrás mucho más verde. No sé, quise como congelar eso porque para mí un pueblo turístico varía muchísimo, o sea, va supremamente rápido. En modernidad puede que remodelen la iglesia, entonces es como congelar eso, y de hecho alguien tuvo que haber hecho esa fotografía hace muchos años, y 1000 veces creería yo que la iglesia es igualita, pero entonces en vez de esos carros modernos de hoy, habrían de pronto caballos, yeguas, carretas, la carretera será de pronto de herradura o de pronto en piedra. Entonces es como congelar eso, así como de pronto yo veía en las fotos de mi papá, que ahorita, hoy en la actualidad, algunas cosas arquitectónicas, por ejemplo, el Museo General Santander, en esa época igualito a la de hoy, algunas partes, entonces algunas cambian, algunas no, y es como congelar eso, y en mi época quise reflejar ese pedacito de ese pueblo. Digamos una cosa interesante, y es que trata de capturar, digamos, una fotografía, pero que de alguna forma evidencien la época o el tiempo en el que estamos. Sí, el contraste. Y otro tipo de fotografías que va enfocado a lo arquitectónico también es como la dinámica en ese momento, ¿no? Sí, esa fotografía la hice la intención fue para un concurso que hubo en la biblioteca, pero entonces más que para el concurso era como para mí, porque resulta que sabiendo que la biblioteca antes era un hospital hace muchísimos años, yo dije, bueno, por aquí pasan muchísimas personas, hay mucha actividad, gente de toda clase. ¿Qué quise hacer yo con esta fotografía? Bueno, en realidad aquí hay más de 32 fotografías combinadas que se hicieron una a una aparte, y luego en el procesado las acoplé. Una para el cielo, otra para los claros oscuros, una foto para cada persona. Siempre la cámara estuvo quieta, lo único que hice fue cambiar filtros y pues de acuerdo a lo que necesitaba algunos parámetros de disparo. Entonces por eso quedaron así, algunos quietos, algunos moviéndose, pero siempre la estructura quieta. Entonces mi mensaje era eso, que lo arquitectónico siempre está quieto y nosotros somos los que vamos, venimos, cambiamos, modificamos, o sea, se viven experiencias más en la biblioteca, cultura, de arte, y la arquitectura está ahí. ¿Cuál sería como la sugerencia para aquellas personas que de pronto quieren hacer una fotografía, digamos, las experiencias en Cápota, en Cucutilla, en Salatar, son muy buenas, digamos, pero
qué sugerencia le puede dar a los viajeros para hacer fotografías. Obviamente, ya lleva un buen tiempo en este evento, pero ¿cuál sería como la sugerencia para las personas que quieren hacer una fotografía de la iglesia, de palmeras? ¿Cuál sería como esa sugerencia? Yo no sé si es que yo de pronto me doy como duro cuando voy a hacer una fotografía. Yo siempre también antes de hacerla me pregunto para qué la quiero hacer. O sea, es como si yo me saliera y me preguntara, hey, listo, ¿se quiere hacer esa fotografía? Ajá, ¿y qué? ¿Qué está vendiendo? O sea, ¿qué quiere mostrar? ¿Qué quiere vender? Sí, o sea, entre comillas, vender una imagen, no en dinero, sino artísticamente. Pues yo lo que aconsejo es que antes de disparar, más bien como que sientan ese deseo de querer compartirle al mundo, que ahorita es al mundo que uno le comparte ese pedacito. Entonces, digamos, este es el parque de mi pueblo. ¿Por qué hay ese apego con ese parque? Entonces viví mi infancia, aquí se conocieron mis papás, aquí mi abuelo se enamoró con mi nona. Entonces, si quiere contar eso, así como suena de bonito esa historia, es tratar de narrarla con la fotografía, o sea, una sola imagen. Entonces, ¿qué les propongo yo, qué les sugiero? Esa historia bonita, nárrela con un amanecer, con una vía láctea de fondo, el mismo parque que usted está mirando, nárrela con la iglesia de fondo, nárrela con la vendedora ambulante que ha estado ahí 40 años en la esquina vendiendo chuzos, qué sé yo, con el tintero que siempre está ahí. Entonces es como complementar esa historia con lo físico, con la estructura, con su lugar, con eso que quiere mostrar. Lo mismo la iglesia. Aquí me casé yo, aquí se casaron mis padres. Bueno, entonces hay técnicas fotográficas que se utilizan para eso. Entonces, sobre todo en la arquitectura se manejan mucho los puntos de fuga. Entonces, bueno, si ahí se casó mi papá en el altar, esta iglesia, pues voy a hacer que las bancas se vayan hacia ese punto de fuga, hacia, por ejemplo, la regla de los tercios, que se vaya hacia allá, y aquí pongo el padre en el momento dando la bendición, por ejemplo. Entonces es como combinar esas técnicas, pero antes de disparar es como que pinten ese cuadro en su memoria, en su mente, y luego lo plasman con la fotografía.